Es un placer para nosotros, como su noticiero de confianza y de calidad, informarles el día de hoy. Somos un equipo de trabajo unido y de excelencia. Somos Juan David Reyes, Nicolás Yaya y Cristian Cruz. Hoy venimos a informarles en 3 secciones: entretenimiento, deportes y noticias globales. En entretenimiento venimos a informarles que la saga de Batman va a estar en descontinuación. A los amantes de este superhéroe, el productor Chris Nolan anunció que no van a sacar una 4ª película, ya que tenían preparado solo una trilogía. El importante papel que le llegó a Robert Pattinson después de haber pasado Ben Affleck en Batman vs Superman ha culminado, es decir, existió un momento que fue imparcial la actuación de Bruce Wayne en la pantalla grande. Se espera que para 2021 la saga continúe con Robert Pattinson y Mark Reeves. Robert Pattinson tomará el papel de Bruce Wayne y Mark Reeves dirigirá y será el productor de ahora en adelante. Se espera para junio de 2021 la 4ª película, que ha sido esperada por muchos años para los mayores fans de Batman. For the fans of dark pop music, we have the latest news about Billie Eilish, the 17-year-old star musician. She said in a Variety interview, "I didn't try to do that, I just did it." At the age of 14, Billie was told to take another attitude towards life and to smile. All this was because she didn't have enough knowledge about self-care or self-love, control, and all related with self. All this led her to boost her career towards music, writing down all these letters of songs that have her nowadays in the point where she is. The numbers concluded that she is the only artist born in the 2000s that has a #1 album on Billboard's Top 200 chart. For any teenager, this is the dream in which anyone could reach success in any career. Thank you for your attention. That were entertainment news. Buenos días, estudio. Hoy les traigo 2 noticias sobre el deporte más popular del mundo, el fútbol. La primera es sobre la clasificación de la selección de Gales a la Eurocopa del 2020. El jugador de la Juventus, Aaron Ramsey, marcó un doblete contra la selección de Hungría para que su selección se clasificara a la siguiente edición de la Eurocopa. Por otra parte, el jugador del Real Madrid, Gareth Bale, generó polémica y controversia por su celebración por la clasificación de la selección. Mientras celebraba, posó con una bandera con el siguiente mensaje: Gales, Golf, Madrid, en ese orden, haciendo referencia a la afición del jugador al deporte del golf. Esto, por supuesto, no cayó nada bien en la afición española y pidieron la salida inmediata del jugador de la institución. Esto porque piensan que puso al equipo Real Madrid en segundo panorama en su vida. Por otro lado, Gareth Bale dio como declaración que el tiempo puede ser bueno o malo, pero igual hablarán de mí. Tienen que vender, es la única conclusión que puedo sacar. Recordemos que Gareth Bale no tiene la mejor relación con el director técnico del club merengue, Zinedine Zidane. Esto debido a que no ha logrado ganarse un puesto en la titular, incluso marcando goles importantes para el club, como fue la chilena en la final de la Champions League del 2018 contra el equipo inglés Liverpool. Esto muestra la relación rota que maneja Gareth Bale con la institución y con la prensa española. The following news also has location in the old continent, where Belgium obtained a perfect score to qualify to the next edition of the Euro Cup. The names like Kevin De Bruyne, Eden Hazard, and Romelu Lukaku were important to achieve this qualification.
It's true that the group Belgium had to qualify was very accessible, with names of national teams like San Marino. Despite this, we can't say Belgium had bad football because that would be a lie. Belgium got a very great football with very good attack. Belgium, the group of players of Belgium, now go to the Euro Cup as favorites because we need to remember that the FIFA got them as the number one national selection in the world, even above France, that is the actual world champion. This group of players are going to the Euro Cup searching for the achievement of winning the first big tournament of this selection in history. That in this case would be the gold in the Euro Cup. With all this, we know Belgium are favorites and they can win this precious trophy. Ahora continuamos con las noticias globales. Buenos días a todos nuestros televidentes. El día de hoy les hablaremos de algo que está afectando a nuestro subcontinente latinoamericano, que son las protestas a favor de los derechos de los ciudadanos. Se verá cómo se han desarrollado, sus causas, consecuencias alrededor del continente, el país y la comunidad internacional. Analizaremos esto a través de dos casos en particular: las protestas chilenas, que comenzaron debido a la subida del transporte público, y las protestas en Bolivia debido a los supuestos robos de elecciones del presidente Evo Morales. Corto. Chile lleva más de un mes en protestas y aquello que las desencadenó fue la subida a 30 pesos del transporte público. Sin embargo, estas protestas tienen más trasfondo, comenzando desde los altos costos de vida, la desigualdad económica entre los diferentes estratos socioeconómicos, la desigualdad de educación entre los mismos, los casos de corrupción y los abusos de poder que han estado en el último periodo presidencial son las verdaderas razones por las cuales se han llevado a cabo. Además, han estado altamente influenciadas por el contexto internacional de protestas que se han llevado a cabo en otros países, tales como Francia, Irak, Líbano y Puerto Rico. A estas protestas han acudido millones de chilenos, por lo cual se ha generado un gran desorden en el país, por lo cual el presidente Piñera optó por la intervención militar para controlar las protestas. Esto provocó 22 muertos, 200 heridos con lesiones oculares graves o permanentes y miles de heridos. La comunidad internacional ha enviado a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que investigara el caso. Este afirmó que en efecto existió brutalidad policial y violaciones de los derechos humanos, por lo cual se verán las posibilidades a futuro para aplicar sanciones o ver qué se hará con este caso. Corto. Our next case takes place in Bolivia. As you probably may know, Evo Morales allegedly stole the presidential elections of this year, and he was made to renounce by his own people and by the Organization of American States. Evo Morales' presidency was historical to his country, as he was a prime representative of the indigenous people. He gained a lot of popularity amongst them since his rise to power the 22nd of January of 2006 until his renounce the 10th of November of this year. Indigenous people still support him despite all of these corruption cases. This is why they have summoned the Cerco de Tupac Cari, which is a way of protesting that they have used historically in the country. As an example of this, they made the president of 2003, Gonzalo Sanchez, destitute with this way of protesting. Their purpose is to let Evo finish his presidential period until January of 2020 and revoke the acting president, Gianni Áñez. However, the Organization of American States and civilians are opposing to this. This is why this will probably lead to nowhere. With all of this being said, we can see an uprising in the Latin American subcontinent, and we can see how some of them pretend to be pacific, like the Bolivian indigenous people case,
and some have turned out to be a complete outrage which have ended in dead civilians. Unfortunately, we have no more time to spare, but we will keep our investigators in the case so we can inform you in our next session of your most trustable and favorite news source. Goodbye.